Los documentales más impresionantes sobre los temas importantes de nuestra fe: teología, filosofía, historia, apologética, moral, política, dogma, patrística, todos en exclusiva por Radio Cristiandad. En el 97.1 de la frecuencia modulada. Desde San Luis, capital, República Argentina. Un lugar para escuchar todo lo que es católico. Mucha gente nos ha pedido que hablemos de las benditas almas del purgatorio y en definitiva de qué se trata el purgatorio, porque mucha gente está bastante confundida sobre este y sobre otros temas. La vida de la iglesia purgante, sus dolores, estados y vivencias son desarrollados por Santa Catalina de Génova, mística extraordinaria y confidente de nuestro Señor. Verdaderamente este es un trabajo imprescindible para la formación de los católicos verdaderos y una comprensión más acabada y perfecta de aquel lugar de purificación y antesala del paraíso. Recomendado vivamente por santos y papas, presentamos a nuestros oyentes la versión completa y conforme al original del siglo XV de el Tratado sobre el Purgatorio. Santa Catalina de Génova nació en Vicolo dal Filo, en esa ciudad, en el año 1447. Perteneció a la gran familia Guelf de Fiesca, hija de Giacomo Fiesca, que fue virrey de Nápoles, y nieta de Roberto Fiesca, cuyo hermano fue el Papa Inocencio IV. Otro Fiesca más fue Papa, Adrián V. De esta familia surgieron varios príncipes de la Iglesia y muchos valientes y hábiles guerreros y hombres de Estado. La madre de nuestra santa, Francesca de Negro, también era de linaje aristocrático. Pertenecía, Santa Catalina de Génova, a una familia de 5 hijos, educados todos piadosamente. Su biografía más temprana fue hecha por el sacerdote Cataneo Marabotto, su confesor, en sus años tardíos, y hubo además relatos de su amigo Ettore Vernazza que describen las penitencias que ella hacía cuando tenía tan solo 8 años y que había recibido el don de la oración a la edad de 13 años. En ese momento ella declaró a su confesor que deseaba ingresar al convento de Santa María de la Gracia en Génova, un hogar de agustinas canonesas de Letrán, donde su hermana mayor, Limbania, había ya tomado el velo. Él le respondió que era demasiado joven para ello, ya que la vida de las religiosas es verdaderamente muy dura. Ella encontró estas objeciones razonables, llenas de prudencia y celo, opinión que a su vez el sacerdote encontró no humana sino sobrenatural y divina. Entonces él visitó el convento que ella había elegido, donde era confesor, y conminó a las monjas a aceptar a Catalina como novicia. Pero ellas no querían contrariar sus costumbres recibiendo a una niña tan joven, lo cual desilusionó a Catalina, dándole un gran dolor, pero con la esperanza de que el Señor Todopoderoso no la abandonaría. Y así creció para ser encantadora, más alta que la generalidad de las mujeres, con una cabeza muy bien proporcionada, un rostro algo alargado pero singularmente bello y bien formado, rubia, su nariz algo alargada de ojos oscuros y una frente alta y ancha. Cada parte de su cuerpo estaba en perfecta armonía. En el momento en que fracasó en su intento de entrar al convento, o un poco después, murió su padre. Y así fue que sus propiedades y todo el poder pasaron a manos del mayor de sus hermanos, llamado Giacomo. Deseando salvar las diferencias entre las partes en que se habían dividido las principales familias de Génova, diferencias que habían acarreado crueles y distractores esfuerzos, Giacomo Fiesca concibió el proyecto de casar a su joven hermana con Giuliano Adorni, hijo del principal de una poderosa familia gibelina.
En este plan tuvo apoyo de su madre y encontró a Giuliano deseoso de aceptar la mano de la hermosa, noble y rica novia que se le proponía en matrimonio. En cuanto a Catalina, no rechazaría esta cruz que su madre y el hermano mayor echaran sobre ella. El 13 de enero de 1463, contando 16 años, se casó con Giuliano Adorni. Este fue descrito como un hombre de naturaleza extraña y recalcitrante, que llevaba una vida desordenada. Catalina, que vivía con él en una hermosa casa en la plaza Sant'Agnete, al comienzo se rehusó completamente a adoptar los hábitos mundanos de su esposo y vivió como una verdadera ermitaña, sin salir nada más que para oír la Santa Misa. Pero al cabo de haber transcurrido 5 años de este modo, ella se rindió finalmente a las protestas de su familia. En los 5 años siguientes se dedicó un poco a lo mundano, compartiendo los acostumbrados placeres de las mujeres de su clase, mas sin caer nunca en pecado. Cada vez se sintió más molesta por la total falta de simpatía espiritual que su esposo tenía hacia ella y por las distracciones que la mantenían alejada de Dios. Su conversación data de la víspera de San Bernardo en 1474, al visitar ella la iglesia que lleva ese nombre en Génova, donde oró y clamó por lo intolerable que se había vuelto la vida para ella, al punto de enfermar y tener que pasar 3 meses en cama. Su anhelo de dejar la vida mundana todavía persistía en su corazón. 2 días más tarde, al visitar a su hermana Limbania en el convento de Santa María de la Gracia, ésta la instó a volver a la mañana siguiente para hacer confesión con el confesor de las hermanas. Repentinamente, mientras estaba arrodillada ante el confesionario, su corazón fue herido por un dardo de inmenso amor a Dios, y tuvo la clara visión de sus propias miserias y faltas, y de la más alta bondad de Dios. Cayó desmayada. De su corazón se elevó el grito: «Nada más del mundo para mí, no más pecado». El confesor la llamaba y cuando ella volvió en sí, pudo hablar nuevamente y pedir y obtener la licencia de éste para posponer la confesión. Entonces regresó a su casa rápidamente, donde se recluyó en una habitación por varios días, absorta en la conciencia de su propia miseria y de la gracia que Dios le había dado, pues tuvo una visión de nuestro Señor crucificado, cubierto de sangre, y entonces ella gritó: «Oh Señor, nunca pecaré otra vez. Si fuera necesario, haré una confesión pública de mis pecados». Luego de un tiempo sintió la necesidad de comulgar, deseo que fue cumplido en la festividad de la Anunciación. Comenzó una vida de oración y de penitencia. Obtuvo del esposo una promesa que él mantuvo, de vivir juntos como si fueran hermanos. Ella se impuso a sí misma estrictas reglas para desviar sus ojos de las cosas del mundo, como por ejemplo hablar solo cuando fuera útil, comer solo lo necesario para vivir, dormir lo menos posible en una cama incómoda y con espinas, usar ropa de penitente y orar todos los días 6 horas, y cumplió rigurosamente con cada una de estas cosas. Pronto, guiada por las damas de la misericordia, se dedicó al cuidado de los enfermos pobres. Vestida con sencillez, iba por las calles y pasajes de Génova, cuidando a la gente pobre enferma. Los atendía, los lavaba,